y tierra, tú creaste, oh Dios. Aliento diste, la vida comenzó. Mi esperanza de el temor. Por la fe los montes se mueven, oh. Tu gloria, Señor, fluya hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Mis cadenas su poder rompió. Libre soy, Jesús es el vencedor. Las tinieblas derrotaste, oh Dios. En 3 días Cristo resucitó. Tu gloria, Señor, fluya hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluya hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Porque para el que cree todo le es posible, amén. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará a Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará a Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Somos libres para cantarte, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mis cadenas su poder rompió. Libre soy, Jesús es el vencedor. Las tinieblas derrotaste, oh Dios. En 3 días Cristo resucitó. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluye hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está.
posible tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Tu gloria, Señor, fluya hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Tu gloria, Señor, fluya hoy aquí más y más. No vas a parar, lo imposible en ti hecho está. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Te adoramos, Rey de Reyes, glorioso Salvador. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Vivimos por ti, Señor, y solo a ti te seguimos, Padre. Por amor, Señor. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida.
Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. ¿Cuántos lo creen? Se activa lo sobrenatural. Yahweh. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Y aquí está su presencia. Yahweh. Jireh,
Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los quebrantados de corazón, para ayudar a los que están oprimidos, para dar vista a los ciegos, para extender mi mano de amor y de poder sobre ti, para estar en el año agradable del Señor, agradándote, oh Dios. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. ¿Cuántos creemos que Dios se va a manifestar? Él se va a manifestar en nuestras vidas, lo declaramos. Él se va a manifestar en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares, en cada necesidad. Él está aquí, ahora. Es el Espíritu de Dios, el que toca cada corazón, el que está aquí y se mueve con libertad para darte ese abrazo que necesitas, esa palabra que tú quieres para ti. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Lo creemos, lo creemos. Gloria a Dios. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras,
Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. si le Él se manifestará. Él se manifestará. Yahweh Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Y hay una palabra de Dios para nosotros en este día. Así como cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, todos estaban llorando, no tenían esperanza. Pero algo dijo Jesús: quiten esa piedra de la tumba para que mi gloria se manifieste. Hoy Dios habla: quita esa piedra que estorba, porque mi gloria se va a manifestar. Quita esa piedra, porque mi gloria se está manifestando en este momento. Quiten esa piedra, porque yo quiero manifestarme. Empiecen a adorar al único Dios soberano, al que está sentado en el trono. Si le adoras, Él se manifestará. manifiesta. Si le llamas, Él se manifestará. Aleluya. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si lo buscas, Él se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará.
seguimos adorando. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Él es nuestro sanador. Él es el Dios supremo. No hay nadie como Él. Él es tu proveedor. Él es nuestro Padre. Se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Y ahora puedes dirigirte a alguien y dile: Jehová es tu sanador. Si Dios te guía en hacerlo, acércate a alguien y dile: Jehová es tu sanador. Su presencia está en este lugar. Cuando le adoramos, su gloria desciende en este lugar. La presencia de Dios está aquí. Cuando nosotros somos sensibles a su voz, Él nos habla. Cuando nosotros somos sensibles a su voz, Él se manifiesta. Empecemos a actuar. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Y aquí está la presencia de Dios. Y Él se manifiesta. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Cuando hablamos de vistiéndonos, hablamos entonces o nos referimos a la ropa, al vestido. Fíjense, Dios quiere que nosotros también, pues de vez en cuando estrenemos, de vez en cuando nos vistamos como Dios quiere, porque a veces quizás estamos usando una ropa que ya no nos queda, una ropa que ya no nos vemos bien. Ya nuestros hijos se nos quedan mirando y como que se sacan de onda y dicen como que todavía
mi papá o mi mamá como que todavía les falta ser transformados, ser cambiados, o como que ya no se ven muy bien actuando así. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Fíjense que debido a nuestra naturaleza caída, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos desesperamos, cuando no tenemos misericordia, cuando no somos amables, este tipo de conducta es una realidad en nuestras relaciones. Cuando las cosas se complican o ocurre algo diferente a lo que deseamos, nuestro pecado, nuestra naturaleza salta o sale a flote en la manera en cómo tratamos a los demás. Hay quienes cuando están bajo presión empiezan a desesperarse y empiezan a tratar mal a los hijos, a las hijas, al esposo, y ya le empiezan a gritar y que tú no me ayudas y que yo solamente lo hago. Están bajo presión. O a veces hasta los hijos salen regañados y los hijos se quedan mirando a la mamá y ¿qué te pasa? ¿O por qué actúas así? O a veces al papá, ¿no? Entonces, tratamos a los demás de una manera que quizás no es la correcta, no es la que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos sale natural actuar con ira, enojo, gritos, envidia o falta de perdón. Y eso hace que nosotros nos demos cuenta que todavía necesitamos cambiar, todavía necesitamos ser diferente. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos llama a que nosotros debemos de vestirnos de una manera como Dios quiere. Debido a nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Dios nos llama a tratarnos unos a otros con características de las que necesitamos revestirnos. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque quizás hoy varios de los que estamos aquí vamos a estrenar nueva ropa, vamos a vestirnos como hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículo 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre de la gloria, estamos ante tu presencia y queremos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, la obra que empezaste a hacer, síguela perfeccionando. Habla a mi vida y que todas las cosas que yo necesito cambiar, ser transformado, que tú me ayudes a hacer cambios, que yo pueda revestirme de una manera diferente, como un hijo tuyo, como una hija tuya, Dios. Ayúdame a poder comprender lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en este pasaje empieza diciendo lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos escogió, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya habíamos sido elegidos por Dios, ya habíamos sido escogidos por Él. Ya Dios había pensado en ti, en mí. Y por eso nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, pero también nos dice que somos santos porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Esto es muy importante. Nos está haciendo énfasis, hermanos. Dios nos amó, Dios nos escogió y Dios nos apartó para que ahora en su poder, como Cristo hizo con nosotros, así nosotros también hagamos
a otros. Y sabe, en este pasaje dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y viene diciendo lo demás. Esto significa que puedo amar porque he sido amado primero. La Biblia dice en 1 de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, como Él nos amó primero, como hemos sido amados, así podemos nosotros también amar a los demás, porque tenemos el amor de Cristo. Puedo perdonar porque he sido escogido y perdonado. Y como también he sido perdonado, puedo perdonar a otros. Lo que Dios ha hecho por mí en Cristo es mi identidad. He sido escogido, soy santo y amado, y eso es lo que soy. Y parte del resultado de esa identidad es una manera diferente de relacionarme con los demás. Dios dice en su palabra que debemos de amarnos unos a otros. En San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice el Señor Jesús, como yo también os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Entonces, Dios nos dio ese nuevo mandamiento y debemos de practicarlo siempre. Puedo amar, puedo perdonar, porque Dios lo hizo primeramente conmigo. Y qué importante, hermanos, hubo un filósofo, un escritor, Martin Luther King, y él decía, quien no puede perdonar, tampoco puede amar. El perdón se relaciona con el amor. Si tú dices que amas, pero no perdonas, entonces no amas realmente. Y Dios nos ha amado, Dios nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos aquí empieza una lista, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Y cuando hablamos de misericordia, estamos refiriéndonos a la compasión. Misericordia significa, lo hemos explicado otras veces, es que Dios tuvo misericordia de nosotros, pero se refiere a cuando alguien se ha portado mal, cuando alguien no ha cumplido con los estándares establecidos, cuando alguien ha faltado, necesitan el castigo, hay una consecuencia que tiene que afrontar. La misericordia es cuando nosotros no le damos a esa persona el castigo que merece. La palabra de Dios dice que nosotros éramos pecadores, nosotros éramos enemigos de Dios, hacíamos lo malo, cometíamos pecado, pero dice que Dios nos amó, nos perdonó, nos salvó y nosotros merecíamos morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero Cristo dio su vida por nosotros. Él pagó el precio por nosotros y por gracia somos salvos. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó Cristo. Así es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando hablamos de su misericordia es que Dios no nos da conforme al castigo que merecemos. Esa es misericordia. ¿Y cómo lo podemos aplicar a otra persona? Lo podemos empezar aplicando a nuestros hijos. A veces se portan mal y necesitamos llamarle la atención, pero hay ocasiones en las cuales a veces hay gracia en nosotros y también Dios nos ha dado esa gracia. ¿Qué es la gracia? Muchas veces, aunque nuestros hijos se portan mal, a veces le damos lo que necesitan, las cosas buenas. Y Dios así actúa con nosotros. Su gracia es que aunque no merezcamos
las cosas buenas. Aunque nos hemos portado mal, aunque no hemos sido agradables ante los ojos de Dios, Dios nos da el pan de cada día. Dios suple nuestras necesidades. Dios nos da el sustento, nos protege, nos guarda. Y eso es su gracia. Y así nosotros con nuestros hijos. Hayan gracia significa que a veces, aunque se portó mal, nosotros decimos, bueno, pórtate bien. Y le damos, los bendecimos y con la ayuda de Dios suplimos sus necesidades. Pero hablando de misericordia y compasión, se refiere que de igual manera así debemos de tratar a las demás personas. A veces somos tan legalistas y decimos, no, pues es la ley y hay una regla y tienes que cumplirla, pero hay ocasiones en las cuales Dios nos pide que seamos flexibles. Sí es cierto, hay leyes, hay normas, pero hay ocasiones en las cuales ahí entra el espíritu de la ley. Por ejemplo, cuando alguien a ciertas horas de la noche, el semáforo está en rojo, pero ya son las 11 de la noche, no hay nadie, no hay ningún auto. Entonces digo, pues mejor con mucha precaución sigo, no me detengo, porque si me detengo a lo mejor puede salir alguna persona con malas intenciones y nos puede asaltar. Entonces ahí es donde entra el espíritu de la ley, es decir, no me pasé el alto de una manera así como que deliberada, frené, no vi ningún auto y no hice el alto total, simplemente frené tantito y vámonos. Entonces no hay ningún problema. Incluso si Dios nos llama a ser misericordiosos, Dios nos llama y nos dice en su palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero más bien dice también, misericordiosos, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es muy importante. Dice ahí en San Lucas 6, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces, es importante la compasión. El pasaje primero nos llama a la misericordia, a la compasión. La compasión es la cualidad que al ver el dolor y la necesidad se duele y actúa a favor del otro. Jesús tuvo compasión de la multitud hambrienta y la alimentó. Él vio y dice, ya son 2, 3 días que están acá, necesitan alimento, vamos a darles de comer. Tuvo compasión de la multitud que andaba como ovejas sin pastor y les enseñó. Ahí nos dice, vamos a ver lo que dice San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así Dios nos habla que debemos de ser compasivos unos a otros, es decir, ver qué necesidades tienen, cómo podemos ayudar. A veces tenemos cosas en la casa que ya no ocupamos, nada más estamos guardando. Y entonces dijimos, no, pues aquí nada más estorba, pues vamos a dársela a otras personas que realmente lo necesitan. O vamos a traerlo para que se vendan en el bazar y que otra persona realmente lo ocupe. Y ese dinero pues va para una causa noble, ¿no? Para algo. Entonces, la compasión no solo se siente, sino que también actúa. En otras palabras, cuando vemos a alguien, por ejemplo, hace muchos años hubo un evento de los jóvenes y llegó un joven de una comunidad por acá cerca, él estaba en silla de ruedas y después al terminar la reunión de jóvenes, los muchachos se le acercaban y le decían, échale ganas, échale ganas. Y el joven se dejó a molestar que dijo, nada más me dicen échale ganas, pero ¿cómo le echo ganas? Si ustedes tienen pies, manos y pues pueden trabajar, pero yo no puedo trabajar. Entonces, no nada más basta con échale ganas. A lo mejor en ese momento él no había comido, necesitaba algo más. Entonces, tener compasión es ver cómo puedo suplir alguna necesidad que mi hermano, que mi hermana necesita. Amén.
Gloria a Cristo Jesús. Entonces, también dice de bondad. Se entiende la bondad en este pasaje como amabilidad, que es la característica de tratar a los demás de manera agradable y afectuosa. La amabilidad no solo se ve, no se ve solo en nuestras palabras, sino también en nuestro trato a los demás. Eso es muy importante. Hemos sido llamados a ser amables, ¿sí? Y no depende, el ser amables no depende de que otros nos trataron de igual manera. No, es una reacción, ¿sí?, que nosotros debemos de tener, aunque la otra persona no sea amable con nosotros debemos de ser amables con ella. A veces como que queremos bajar las manos de la cruz, ¿verdad? A veces queremos tratarla igual, pero Dios nos dice, no le contestes así. A veces nos dice, guarda silencio. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando veas que tu esposa está gritando, que está diciendo muchas cosas, quédate callado y dile, cálmate, tranquilízate. No, pero es que tú nunca me ayudas, que tú siempre esto, tú tranquilízate, sí, yo te voy a ayudar. Cuando veas que tu esposo está molesto, pero es que mira esto, es que lo otro, y es que tú vas a guardar silencio, a decir, sí, mi amor, sí, vamos a echarle ganas. Y ya al ratito platicas con ella, decir, a ver, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer equipo? Cuando veas que tus padres te están regañando, pero es que ustedes se van y aquí me dejan trabajando, y es que se van y no ayudan aquí en la casa y quieren ir nada más al templo y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro, que los hijos digan, papá, tienes razón, vamos a ayudarte, queremos servir a Dios, es importante servir a Dios, pero también vamos a esforzarnos también en las actividades del hogar. Sí, es importante. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto es importante, saber cómo actuar. Dice esa hermosa frase, si en Él no cabe la cordura, que quepa en ti. Es decir, no te rebajes igual. Si ves que la persona se está enojando, casi quiere pelear, tú no digas nada. Quédate callado. Si estás viendo que en él o en ella no cabe la cordura, que quepa en ti. No hagas cosas así que después te vas a sentir mal. Contrólate. Y dicen por ahí también, bueno, cuenta hasta 10, a veces hasta 100, ¿no? Tranquilízate. No te precipites. Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien cómo actuar, qué debo hacer. Y pregunta a Dios, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo debo de actuar ante esta injusticia que estoy viviendo? Dice, entonces la primera parte, vestidos de misericordia. Dice, estamos en Colosenses. Sí, vamos otra vez, Colosenses 3. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. Eso tiene que ver con la bondad, ¿sí? Entonces, Dios quiere que seamos compasivos y bondadosos, pero dice, de humildad y mansedumbre. Hermanos, la humildad es la característica que nos permite ver a otras personas como superiores a nosotros y buscar su bienestar por encima del nuestro. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos de ver a los demás no como inferiores a nosotros mismos, no debemos de menospreciarlos, debemos de verlos como superiores a uno mismo, debemos de verlos como personas que son hijos de Dios, están hechos a la imagen de Dios y que también en cualquier momento vamos a necesitar de ellos. Porque a veces pensamos, no, Dios, ¿qué me puede ayudar este hermano? ¿Qué me puede ayudar esta hermana? A veces los menospreciamos y los tratamos mal, pero debemos de reconocer que la Biblia dice que debemos ser humildes y debemos de tratar a los demás como superiores, de una manera sana. Fíjense que cuando hace algunos años, cuando mi esposa y yo éramos novios, yo viajaba cada 15 días a Rodríguez Clara, Veracruz, Juan Rodríguez Clara, Veracruz, ahí ella vivía con sus padres, y entonces yo viajaba en los Cuencas, en esos autobuses, y viajaba toda la sierra, salía yo de la universidad, de dar clases, de la Universidad del Golfo de México, y ya me iba yo para el ADO, y viajaba yo, salía el autobús a las 11 de la noche, 11:30, 12, y en ocasiones no tenía sueño, hermanos. Entonces me ponía adelante y me sentaba yo ahí a un lado del operador, del conductor, y me iba yo platicando con él, no durmiendo, porque él dice, en una ocasión quiso alguien venir a platicar conmigo y se estaba durmiendo y tuve que mandarlo atrás. Dije, no, vete para atrás porque siento re feo, dice, que vienes acá y te estás durmiendo. Pero cuando yo no tenía sueño, me ponía a platicar con ellos. En una ocasión, uno de ellos me contó, dice que en una ocasión el autobús iba venía de Tuxtepec para Oaxaca y tiene que pasar por Valle Nacional. Y entonces ahí se suben las personas y se bajan a veces en algunas poblaciones ahí cercanas que no hay parada. La única parada es hasta Cerro Machín, o a veces en el Mirador, Cerro Pelón, o hasta Islán de Juárez. Entonces dice que se subió una ancianita, y muy grande ya, y que ella tenía que viajar a una hora después, tenía que bajar, y le dije al conductor, ¿sabe qué? Voy a bajar. Y el conductor le dice, no, aquí no es parada, señora. Dice, disculpe, es que todos me bajan. Ah, sí, todos, pero yo no, aquí no es parada, hasta Islán de Juárez. Y no la bajó. Eran las 8 de la mañana, ella tenía que bajar ahí en ese lugar y la llevó a Islán de Juárez. Llegó allí a las 11 de la mañana y tuvo que esperar a que pasara el autobús de las 4 de la tarde que iba para Tuxtepec, y ahí se quedó la ancianita con su masa. Había ido al molino y entonces ya se sube y regresa y ya le platica al conductor, y el conductor pues en esa parada pues se detiene y le ayuda a bajar a la abuelita, y ella regresa a su casa. Llegó a las 8 de la noche. Su esposo, todo preocupado, un ancianito también, le dice, mujer, ¿qué te pasó? Estaba preocupado por ti, anduve pues investigando, preguntando, nadie me dio razón. Qué bueno que viniste. Dices, y ya le explicó ella lo que había sucedido. Dice, pues perdónalo, perdónalo, vieja, dice, porque estos señores no saben lo que hacen. Y ya, pues, vamos a cenar. Ya cenaron. Normalmente en época de, por ejemplo, en diciembre, hay mucha lluvia y los cerros se deslavan, a veces hasta los árboles se caen y algunos están atravesando ahí la carretera, de tal manera que tiene que llegar varias personas de la población ahí cercana ahora sí que con hachas o motosierras, y tratar de cortar el árbol para que los autobuses puedan pasar.
Y eso sucedió. Y de tal manera que en la noche normalmente viajan los autobuses, y entonces 2 autobuses que venían de Tuxtepec para Oaxaca, pues ahí se tuvieron que detener, y de acá para Tuxtepec pues se detuvieron. Entonces ya eran 4 autobuses y algunos otros automóviles que estaban esperando a que movieran el árbol. Entonces llega el ancianito, porque su casa estaba ahí cerca, y les pregunta a los conductores: hace mucho frío, ¿gustan una taza de café? ¿Qué creen que dijeron los conductores? No, pues de aquí soy, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí. Entonces vengan, los lleva a su casa y ya le dice a su esposa: oye, mi vida, prepáranos unas tortillitas calientitas y algo de comer para aquí, para estos invitados. Y entonces la ancianita les prepara salsa de huevo, una salsita muy, muy rica, cafecito calientito, frijolitos de olla. Mejor no hablemos de comida, ¿verdad? Y entonces, después de prepararlas, les empieza a servir. Y bueno, el abuelito es el que los atiende. Y después pregunta al abuelito: ¿alguien quiere más? Y uno de ellos dice: a mí me gusta esta comida, yo quiero más. Y le sirven otra vez. Los demás dijeron: no, mejor no pedimos porque quién sabe si haya. Entonces, pero él pidió más y le dieron. Y ya después, al terminar de comer, le dicen los señores: háblele usted a su esposa, dice, queremos conocerla porque nos han atendido muy bien. Y llega la ancianita y se presentan ellos, dicen su nombre, y cuando al final iba a decir el último su nombre, le contesta a la ancianita: a usted ya lo conozco. Se quedan mirando los demás. ¿Cómo? Dice: ¿ya conoce a él? Dice: sí, es que cuando yo venía de Valle Nacional, él no me quiso bajar en la parada y me llevó a Ixtaiztlán. Y pues allá tuve que esperar el carro y llegué acá hasta las 8 de la noche. Se le quedan mirando y dice: ¿y todavía te atreves a pedir más? Ya no sabía ni qué hacer este hombre, si agacharse, llorar. Lo único que le dijo: perdóneme, abuelita. La abuelita dijo: sí, ya estás perdonado. Hermanos, fue una lección de humanidad para este hombre, que él pensó: de esta pobre abuelita, ¿qué voy a necesitar? No, ese es el error que se comete, y por eso a veces tratamos mal a los niños, tratamos mal a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, porque pensamos que no vamos a necesitar de ellos nunca. Y es mentira, todos necesitamos de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la humildad es una característica que nos permite ver al otro como superiores a nosotros y buscar su bienestar por encima del nuestro. Aquí no funciona ese refrán que dice: cada quien que se rasque con sus uñas. No, acá Dios nos dice: si ves las necesidades de otro, súplelas. Como creyentes reconocemos que a los pies de la cruz todos somos iguales. Por lo tanto, vestirnos de humildad implica no estar buscando cómo ganar los argumentos, sino estar dispuestos a reconocer nuestras faltas y no vernos mejor que a los demás. La humildad nos ayuda a reconocer quiénes somos y quién es Dios. Cuando vamos al Calvario, a los pies de la cruz, nos damos cuenta de nuestro tamaño verdadero. Nos damos cuenta de que solamente Dios es grande y que nosotros no somos nada delante de Dios. También somos llamados a actuar con mansedumbre, esa cualidad que refleja poder bajo control. Es una cualidad muy importante. La señal principal de que un creyente tiene mansedumbre es su sumisión dócil a los propósitos de Dios, a sus planes para su vida. Ser mansos permite que podamos encontrar descanso en medio de cualquier situación difícil, porque depositamos nuestra total confianza en su autoridad y bondad. Dios quiere que nosotros desarrollemos esta cualidad, y es la que yo les hablaba al principio, de controlarnos,
de controlar nuestro carácter, porque hay hermanas que dicen, hermano, es que no me conocen cuando me enojo, no me conocen. Digo, gracias a Dios que no la conocemos, hermana. Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué bueno que no la conocemos así. Y entonces es muy importante. También nos dice la palabra de Dios, sí, otra vez ahí en Colosenses, fíjense que la mansedumbre y la humildad nos permite tener una fortaleza sometida a los propósitos de Dios, una fortaleza que está dispuesta a inclinarse y lavar los pies de los demás. Y dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos a otros y perdonándonos a otros. Esto es muy importante. Hermanos, la paciencia es una cualidad difícil de practicar, pero muy necesaria. Necesitamos paciencia. Una ocasión una hermana se acercó y dijo, hermano, yo quiero que Dios me dé paciencia. Ore usted para que Dios me dé paciencia. Y entonces el hermano empezó a orar y dice, Señor, te pido que le pongas pruebas a la hermana. Dale pruebas. Hermano, estoy pidiendo paciencia, no pruebas. Es que le dice la Biblia que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si usted quiere paciencia, entonces Dios les va a mandar pruebas. No. Bueno, entonces dígale a Dios, Dios mío, ayúdame. Yo quiero ser paciente, no desesperarme. La paciencia es una cualidad difícil de practicar, pero muy necesaria. Necesitamos paciencia cuando nuestro amigo llega tarde otra vez, cuando los hijos no actúan de la manera en la que hemos esperado, cuando nuestro compañero de trabajo, de equipo, no entregó su parte del proyecto como debió hacerlo. ¿Verdad, jóvenes? Otra vez la misma de siempre. Necesitamos paciencia en nuestras relaciones. A veces en la familia, ¿verdad? Siempre hay alguien en la familia que necesitamos tener paciencia con ella, con él. Sí, porque no lavó los trastes, porque no planchó, porque no lavó, porque no atendió, porque no levantó, porque no, muchas cosas. Tenemos que tener paciencia, requiere humildad, pues necesitamos reconocer a diario que Dios es paciente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios tiene paciencia con nosotros y a veces dice, yo pensé que ya lo había superado, pero mira, otra vez estás cayendo en lo mismo. Y Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros. Y Dios quiere que también nosotros seamos pacientes con los demás, porque también fallamos. También a veces no nos damos cuenta, nada más vemos los errores de los demás. Vemos la paja en el ojo de mi hermana, mi hermano, y no echamos de ver la viga que está en nuestro ojo. Además de vestirnos de paciencia, somos llamados a perdonarnos unos a otros. Hermanos, debemos de tener un corazón dispuesto a perdonar, porque hemos sido perdonados primero por Cristo. El perdón debe traer reconciliación, en el sentido de poder mirar al ofensor sin rencor. A veces, sí, te perdono, pero no queremos verlo. O sí, te perdono, pero no pases por mi casa. O sí, te perdono. No, hermanos, debemos de perdonar y mirar al ofensor a los ojos, sin rencor. Porque hay gente que perdona, pero aparentemente perdona, pero no perdona bien, porque guarda rencor. Es rencorosa y recuerda lo que le hicieron y a veces lo repite. Así, sí me acuerdo con lo que tú dijiste hace varios años. Ya me acordé. ¿Que no ya me habías perdonado, pues? ¿Por qué lo traes? ¿Por qué recuerdas lo del día anterior? ¿Por qué recuerdas lo del año pasado? Si ya te había pedido perdón, ¿por qué estás recordando? Entonces, eso tiene que ver con el rencor. No tienes que recordar lo que ya quedó atrás. Dice Dios que Él, nuestros pecados, los sepultó en lo más profundo de la mar. ¿Qué significa? Que cuando tú le estás pidiendo perdón, Dios dice, ¿pero de qué me estás hablando, hija? ¿De qué me estás hablando, hijo? Si yo ya te perdoné. O sea, no tienes por qué andarme pidiendo perdón cada rato. Más bien, perdónate tú y acepta mi perdón, dice Dios.
Entonces, Dios ya nos perdonó. El perdón debe traer reconciliación en el sentido de poder mirar al ofensor sin rencor, pero la reconciliación no siempre implica cercanía. Puede que la herida de una ofensa amerite cierta distancia física y emocional. Ya lo habíamos comentado anteriormente. A veces cuando se falla, hermanos, queremos que seamos iguales con las demás personas o que las demás personas sean iguales con nosotros y no se puede. Hermanos, después de un accidente ya nada es igual. Entonces solamente Dios puede ayudarnos, porque la gente dice, pero yo quiero que sigas como antes, que tengas confianza y me cuentes todo. Híjole, está difícil. Es que ya me fallaste. Entonces ya te perdoné, ya perdoné el que hayas hablado mal de mí, perdoné el que me hayas calumniado, pero que tú quieres que sea como antes, pues tengo que tener cuidado. O sea, la confianza y el respeto se ganan. O sea, sí, ya estás perdonado, pero pues tú deberás hacer ciertas cosas que vuelva a haber confianza en mí, es decir, que haga que confíe en ti. No nada más perdón y pues no pasa nada, ¿no? O sea, debe haber un cambio en tu vida. Ya hemos hablado del perdón. Entonces es muy importante. Perdonar no significa que no importa el pecado. Significa que dejamos en las manos de Dios el pago por el pecado que se ha cometido en nuestra contra. Es decir, Señor, tú obra en la otra persona. Mira cómo me trata. Y la gente misma dice, ¿verdad? A veces dice, pero hay un Dios. Dice que se lo dejo en las manos de Dios. ¿Sabe qué? Perdonar no significa que no recurriremos a las autoridades eclesiásticas o civiles. Le voy a decir al pastor cómo te portas. No vayas, no, le voy a decir, porque él no sabe cómo te portas. Pero también voy a ir con alguna autoridad. No vayas, sí, hermanos. Perdonar no significa que no recurriremos a las autoridades eclesiásticas o civiles, sino que aun cuando lo hagamos, sabemos que el juez supremo es nuestro Dios. Ahora también debemos de perdonar y debemos de entender que nosotros también fallamos, porque a veces nada más queremos actuar cuando nos hacen algún daño, pero cuando nosotros hacemos, ahí sí, como que se nos olvida. Entonces debemos de entender eso también, que fallamos. La Biblia dice, soportando unos a otros. ¿Qué significa soportar? Soportar viene de tolerar. Soportar viene de aguantar. Viene de comprender, viene de entender. Entonces, de ahí lo que yo decía al principio, a veces vemos que hay matrimonios en donde vemos cómo es el esposo, cómo trata a la esposa. Y a veces nos admiramos, pero decimos, Dios, no cabe duda que se casó con la persona que tú tenías para él, para ella, porque ella es la única que lo puede aguantar a él. Él es el único que lo puede aguantar a ella. Por eso, Dios, tú tuviste misericordia, Dios. ¿Sí me estoy explicando al menos? Sí, porque a veces nosotros no conocemos a otras personas, pero Dios sí sabe. Y Dios nos da no solamente lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que nos va a ayudar, nuestra ayuda idónea. Entonces es muy importante, hermanos, entender esto. Dice soportar. Debemos de entender a los demás, hermanos. A veces cuando no entendemos, a veces nada más los juzgamos, los criticamos, pero el soportar significa ponte en los zapatos de la otra persona. Si tú estuvieras en esa situación, ¿cómo querías que te trataran? ¿Cómo querías que te ayudaran o que fueran contigo? Porque a veces te molestas, te desesperas, pero tú no sabes cómo sufre, cómo batalla, qué le duele. Hasta que tú vives eso, ya comprendí, ya entiendo, pero en ese momento no entendías. Hasta cuando tienes hijos pequeños te das cuenta de cómo es la situación del criado de los hijos, porque como joven, hermanos, ahí empiezas a hablar, pero cuando ya tienes tus hijos te das cuenta, sí, no es fácil. Es importante entender a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice
sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo, dice, sobre todo, y sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, finalmente en nuestro trato con otros nos debemos de vestir de amor, que es el vínculo que nos mantiene unidos, es el aceite en el motor del auto. Hermanos, si el auto no tiene motor, los engranes, los anillos se van a pegar y ese carro se desviela. Ese motor ya no va a trabajar, se truena literalmente, hermanos. Se desvioló, se quedó sin aceite el motor y el auto, el motor se echó a perder ya, se tronó el motor. Entonces el aceite es lo que hace que funcionen sí, los anillos, que funcionen los engranes, que trabajen las bielas, todo de una manera. De igual manera, el amor es el aceite, el amor es el vínculo que nos mantiene unidos. Ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, hermanos. Ese amor que es amable. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es muy importante, hermanos. Con ese amor nosotros hemos sido amados primero por Jesús, quien nos amó hasta el fin. Dice San Juan capítulo 13, refiriéndose al Señor Jesús. San Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios nos ha amado de esa manera, hermanos. Nos ha amado como Cristo, hermanos. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos perdona siempre. Hermanos, tenemos resentimiento y en vez de ser amables reaccionamos con ira. En lugar de tener compasión, ignoramos la necesidad. Cuando vamos a Jesús en arrepentimiento, Él nos limpia de nuestro pecado. Así nosotros, solamente con Cristo Jesús, con la ayuda de Dios, podemos soportar a los demás, podemos amarnos, podemos perdonarnos. Gracias a Dios por su Espíritu, quien intercede a nuestro favor y nos capacita para vivir como es digno. Dios nos amó, nos escogió y apartó. Ahora en su poder, como Cristo hizo con nosotros, así también hagamos nosotros también a otros. Amémonos, perdonémonos, soportémonos, comprendámonos, seamos pacientes y seamos compasivos, humildes y seamos benignos con ellos. Si es que puestos de pie, vamos a decirle a Dios, sí, Señor, yo quiero vestirme como hijo tuyo, yo quiero estrenar el día de hoy, yo quiero ser diferente. La ropa que tengo, Señor, o las cosas que estoy haciendo todavía, ya no quiero hacerlas. Yo quiero vestirme como hijo tuyo, como hija tuya.